Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. Que compartamos con. Espero que esta sea una semana en la que compartamos el Evangelio con Ana mía. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludarnos los unos a los otros. Vamos a proclamar el Evangelio y la salvación. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de La luz a los gentiles. Yo durante la semana pasada compartí el mensaje desde Indonesia. Ese tiempo que estuve en Indonesia, estuvimos estableciendo el sistema de entrenamiento para pastores y seminario. Fue un tiempo en el que establecimos estos sistemas en Indonesia. El TIES cuando decimos el TIES nos referimos a un entrenamiento en el que reunimos a todos los pastores y hacemos un seminario para ellos. ¿Por qué? Porque todos hablan, muchas religiones y muchas personas hablan del Evangelio, pero el Evangelio de Dios es que Jesucristo ha solucionado todos los problemas y proclamamos este verdadero Evangelio. Decíamos, si no nos volvemos los tres solos, no podemos hacer correctamente tanto el evangelismo como las misiones. Entonces, por eso los motivaba a vivir una vida en solo Cristo, en donde todo se ha terminado en solo Cristo, una vida en donde nos enfocamos solamente en la expansión del reino de Dios y una vida donde desafiamos en el pacto por medio de la llenura del Espíritu Santo. Esta es una vida de los tres solos. Asimismo también hablaba de cómo decisivamente, de la misma manera que Don Quijote, nosotros nos hemos propuesto llevar a cabo los grupos de tres y hemos hecho el movimiento del evangelismo en desde que comenzó el año. Este tiempo que yo estuve allá, ese tiempo de entrenamiento que estuve en Indonesia, realmente fue con un corazón muy apasionado. Y me di cuenta de la importancia de las personas que hacen negocios, de los emprendedores para las 237 naciones. Hay muchos, cuando ustedes van a un lugar de misiones, hay muchas personas a las que ustedes quieren apoyar, a las que ustedes quieren ayudar. Y me di cuenta, y cuando tenía estos ojos me di cuenta, es importante tener un sistema espiritual, pero también es importante tener una plataforma con la cual se pueda llevar a cabo correctamente el ministerio. Es importante que los misioneros puedan llevar a cabo sus ministerios apropiadamente y es importante poder tener la provisión para apoyarlos. En el pasado en nuestro país había muchas iglesias en las que cuando hablábamos de las iglesias que eran establecidas por misioneros eran muy buenas iglesias. Siempre se hablaba de las iglesias que establecían iglesias, eran muy grandes, andaban en muy buen carro y nosotros siempre decíamos, wow, los misioneros son personas sorprendentes, cómo viven en casas grandes, cómo tienen un buen carro. Y entonces había muchas personas que veían esto y creían en Jesús. Por eso es que es importante Priscila y Aquila, estos servidores como Priscila y Aquila de Romanos 16, que tenían este corazón y eran emprendedores para las misiones. Y yo espero que de esta misma manera se levanten esos emprendedores para las 237 naciones. Este es un tiempo ¿qué tenemos que hacer ahora que estamos desafiando para las 237 naciones y 5,000 tribus? Nosotros que tenemos que tener
se tiene que aumentar la escala de nuestra fe. Porque cuando vamos a misiones nos damos cuenta que hay muchas personas que tienen muchas cosas que debemos apoyar, y yo espero que ustedes se aferren a este título de oración. Que ustedes se aferren y digan que mi empresa, que mi emprendimiento sea para que el reino de Dios sea expandido en las 237 naciones por medio de las misiones. Y cuando nosotros realmente tenemos, si nosotros no tenemos el corazón de Dios, si nosotros no tenemos la misma meta del Señor, no vamos a poder tener estos temas de oración. Nosotros ya tenemos todo, ya recibimos la salvación, ya tenemos todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir viviendo de la misma manera que los no creyentes para comer y vivir bien? No, tenemos que dedicarnos a la expansión del Evangelio, a las misiones y al evangelismo. Y es importante que sepan, hay una razón por la que Dios no les ha dado las respuestas que ustedes esperan. Tienen que alinearse al propósito de Dios. Hay muchas veces que vemos a diferentes personas y decimos, ay, me gustaría ayudar a esta persona, si pudiera ayudar a esta persona estaría así. Yo espero que ustedes empiecen a desafiar en sus emprendimientos y que sepan que sus empresas son para la expansión del reino de Dios, cuando que ustedes tengan esa certeza. Por eso es que muchas veces yo me acerco a ancianos de la iglesia y les digo, miren, por favor, denles esta ofrenda, denles este apoyo a este misionero. Y ellos dicen, claro que sí. Y nuestros ancianos siempre están ayudando. Y la verdad es que yo no he visto otros servidores como nuestros ancianos que están dando todo, no dan un pedazo, sino dan todo. Y siempre están buscando dar una bendición aún más grande para el Señor. Durante la palabra de la semana pasada vimos como a manera representativa la iglesia de Antioquia de gentiles empezó a ser usada por el Señor. Hemos visto como desde la muerte como mártir de Esteban, después de esto llevó a todos los creyentes a esparcirse. Y empezaron estos judíos que estaban reunidos en un mismo lugar empezaron a esparcirse por diferentes lugares, empezaron a volver a otros lugares a compartir la palabra. Y vimos la semana pasada como Antioquia fue una iglesia formada por la llenura del Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo vemos como todos tenían, como Pablo y Bernabé tenían esta mente de misiones y establecieron esta iglesia. Y como empezaron a llenarlos, a entrenarlos espiritualmente y por primera vez fueron llamados cristianos. Cuando recibieron este apodo, vemos que en otras palabras, estas personas tienen una clase completa. Cuando los llamaban así, cuando los apodaron así, las otras personas entendían, la clase que ellos tienen es completamente diferente. Y después vemos cómo después de ser llenos del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros por la iglesia de Antioquia. Y después de esto empieza oficialmente los viajes misioneros de Pablo. Él es enviado desde este momento. Vemos como Pablo peleaba la batalla, la pelea de la batalla de la fe, la batalla espiritual para derrumbar las torres que Satanás tenía establecidas en el campo.
Si vamos en el versículo 47, vemos que dice, te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y vemos que él no solamente, que Pablo no fue enviado solamente como misionero, no fue solamente enviado como misionero para como misionero, sino que empezó unos nuevos tiempos espirituales. El tiempo espiritual se cambió. Como leíamos en el versículo 47, fue establecido para la evangelización de los gentiles, que era un nuevo tiempo. Ustedes tienen que saber que ustedes que tienen al Señor en todas las cosas que ustedes hacen, nosotros como personas que ya hemos sido salvas por el Señor, tenemos el propósito y somos llamados a salvar las 237 naciones. Nosotros somos la luz. Esta luz ha sido establecida en nosotros, ha venido sobre nosotros. Y vemos que esta es la forma, las personas, la forma en la que vivía Pablo es la forma obvia, necesaria y absoluta en la que deben vivir las personas que han recibido la salvación. Nosotros tenemos que saber que el evangelismo y las misiones no es algo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, no es algo opcional, sino que cuando enfocamos nuestra vida en esto, el Señor se encarga de lo demás. Sepan que ustedes, Dios los está guiando, ustedes tienen que tener la identidad de saber que Dios los guía a su propósito eterno de las naciones. Y por eso Dios, entonces deben entender, entonces por eso Dios me trajo a la iglesia de Yehuam, para que porque la luz de Cristo del Señor ha venido sobre mí y yo también soy luz para las naciones. Cuando ustedes entienden esto, no pueden seguir viviendo engañados, no pueden seguir. Cuando ustedes entienden esto, no hay forma de que Satanás los siga confundiendo, porque conocen su identidad, porque saben que son hijos del Señor, salvos por Él. Y la palabra dice, levántate, levántate y resplandece. No te quedes enredado en las situaciones, no te quedes enredado en el entorno, sino levántate. Y vemos en medio de la palabra de hoy, vemos cómo cambian los tiempos y cómo esta luz empieza a brillar sobre los gentiles. Yo los bendigo para que en este año que nos ha dado, se trata de problema, no es un problema de dinero, no es un problema de las situaciones, es un problema de fe. Entonces aférranse a la fe y desafíen en el pacto que el Señor ha dado, teniendo la identidad como hijos de Dios. Primer punto, el establecimiento de mi mensaje. Vamos a ver el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ellos, lo que Pablo hacía, lo que hizo, había una de las estrategias que Pablo tuvo en todos sus viajes misioneros, y una de estas es que cuando él llegaba a un lugar, él llegaba a la sinagoga. Este Juan se refiere
Para Juan en este momento para él era muy difícil y por eso se devolvió. ¿Y esto cuál es la diferencia? Cuando nosotros no estamos recibiendo, Juan no había recibido el mismo entrenamiento. Cuando nosotros no estamos recibiendo entrenamiento, no podemos tener continuidad. Como veíamos en el mensaje de la semana pasada, cuando hay entrenamiento podemos ser cristianos que parecen cristianos, que viven como cristianos. Un cristiano, por eso como cristianos debemos concluir que Jesucristo ha solucionado todos nuestros problemas, que ya todo está concluido en Cristo. Y muchas veces, aunque concluimos todo en Cristo, la identidad no cambia, la naturaleza no cambia. Y por eso es importante tener una naturaleza de solo en Pablo. Y en el texto de hoy nosotros hemos visto el mensaje que tuvo el primer mensaje de Esteban, el primer mensaje de Pedro, y hoy vemos el primer mensaje de Pablo. Hoy está el mensaje de Pablo. Y hay algo en común en todos estos mensajes, y es que todos resumen por completo, van por toda la historia de salvación en la Biblia, y lo resumen por completo y se centran en solo Jesucristo. Cuentan la misma historia, todos centrados en Jesucristo. Estas tres personas cuentan lo mismo. Cuando los israelitas salieron, tuvieron el éxodo, cuando pasaron por el desierto, cuando pasaron por la época de reyes, él resume todo esto y se centra en Cristo. Y hay algo particular en el mensaje de Pablo, y es que él enfatiza a David. ¿Y por qué? Y la razón es porque de la descendencia de David venía el Mesías. Y ese Mesías es Jesucristo. Esa es la conclusión que establece Pablo. Y más que todo, Jesucristo murió en la cruz. Pero murió en la cruz, pero a diferencia de David, no se quedó en la tumba, sino que se levantó, resucitó y vive. Esto no es por esfuerzo o comportamientos o obras del ser humano, sino solamente por la fe en Jesucristo, que somos hechos justos. No necesitamos nada más, solamente fe. Solamente creyendo en Cristo recibimos la salvación. No necesitamos ni un 1% de obras. En especial en el mensaje de Pablo, vemos que él está centrado en Jesucristo. Puede que cuando el mensaje que escuchan las personas pueda ser diferente, la persona que da el mensaje puede ser diferente, puede que la forma en la que se hacen evangelismo o misiones sea diferente. Sin embargo, el punto central, que es Jesucristo, permanece. Y esto son mensajes que están centrados en los tres solos. Nosotros somos, porque nosotros como la luz hacia los gentiles tenemos que vivir como espiritualmente como cristianos, que son como cristianos, que tienen una influencia espiritual. Y así como Pablo te dio un mensaje, tenemos que tener nuestro mensaje establecido. 대예원교회 장로가 영전 메시지를 못 선다. 아이고 창피하구나. 그 정도가 아니라 가슴을 두 손으로 치면서 회개할지어다. Es importante que todos tengamos el mensaje de la salvación claro. Cuando yo voy a un lugar de misiones, yo les entrego a todo el mundo una hoja y les digo, escriban el mensaje de las misiones, el mensaje de salvación, el camino de salvación, del mensaje de entrega. Les digo esto a los pastores y muchas personas no pueden escribirlo. Entonces, tenemos que arrepentirse.
Yo espero que todos nuestros ancianos puedan escribir, puedan correctamente el mensaje de salvación y llevar a las personas a hacer la oración de entrega. 영전 메시지 하신 목사님 계시면 나오십시오. Es importante que ustedes puedan dar el mensaje para que ellos tengan la seguridad de salvación. Todo esto está en el folleto que ustedes reciben cada semana, todos los días, todas las semanas reciben el mismo folleto y ahí está el mensaje de salvación. 아무도 없는 그런 제자 나오겠어요. 그 교회가 그 목회 현장에 본인이 영전 메시지도 못 하는데 혹시 제 교인들 내 보내서 영접시켜야 되는데 본인이 못 한대. Sí, que algún día 정신 대학원에도 없어요. 합동적 고친적 Yo un día 할수 있는 목사입니다. dije, si sale 여러분 el pastor que salga y dé el mensaje de salvación completo, 바랍니다. voy a darle un premio. 원교회 다닌다. 눈썹 하나 까딱 안 합니다. Y nadie salió. Nadie salió adelante. Les dije, les voy a dar un premio. Todos simplemente miraban y nadie salía. 한다니까요. 얼마나 영적으로 무장된 Si los pastores mismos no pueden dar un mensaje de salvación, no pueden dar el camino de salvación, ¿cómo van a establecer discípulos que compartan el Evangelio? Si ellos mismos no lo van a hacer, entonces ¿cómo lo van a hacer? 사단도 그렇게 똑같습니다. 영적 상태를 봅니다. 여러분 안대교회 제자 Vayan a ver cuántos pastores realmente pueden dar este mensaje. 그래서 뛰니라 완전히 Yo espero que ustedes se vuelvan discípulos de Cristo. 그러한 인정을 받았잖아요. 지금 교회적으로 Ustedes, 교인 말씀망대 세우기 운동을 하고 있어요. 전 교인 자기 자신 전 교인 말씀망대 세우기 ustedes tienen que ver cómo en el mundo espiritual cuando tenemos la palabra estamos estamos protegidos de los ataques de Satanás. Y el mundo ve lo exterior, pero hay un mundo espiritual. Y por eso es importante que nosotros tengamos establecida una torre de la palabra. 상을 그렇게 하면서 그 말씀 이 말씀을 창세부터 계시록까지를 창세기 하면 창세기 내 사건 내 인물 딱 기억버려야 돼요. 내 사건 내 인물 여기 중심으로 창세기 1장 50장까지 쫙 기록됐거든. 그걸 딱 정리해서 내가 딱 써가지고 딱 정리해버려. Ustedes saben cómo todas las iglesias están 정리 쫙. como iglesia, cómo debemos entregar el mensaje. 그래서 Hay un mensaje que yo escribí que se llama, como todos los creyentes de la iglesia, cómo tienen que compartir el mensaje. Está, como yo les compartí previamente y escribí un libro, en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis, 내가 정리해 podemos ver cómo, 손으로 쓰면요. 나이 들수록 손으로 쓰는 게 cómo está Jesucristo. Y yo organicé todo eso, 무엇보다 les di todas las notas a ustedes también. Ustedes, los ancianos, todos recibieron todas las notas, ¿cierto? Está todo organizado. 복음의 능력, 말씀의 능력. Entonces, cada uno empiece a estudiar esto y hacer que la palabra se vuelva suya, se vuelva propia. 영적 파워가 있어. 영적 힘이 있어. 그래서 뭐요? Y vamos a poder compartir este evangelio. Si ustedes lo escriben en sus manos, o sea, escriben a mano 영적으로 무장된 사람 cada uno, esto se vuelve de ustedes. 여러분이 가장 조용한 시간에 Y lo más importante es que cuando hacen esto, su propio espíritu es salvo, es restaurado por el evangelio, por el poder de la palabra, por el poder del evangelio. ¿Y qué pasa? Empiezan a tener ese poder espiritual. 하는 시간 가져보세요. 그래서 Aunque empiezan a sorprenderse, empiezan a darse cuenta cómo empiezan a tener este poder espiritual. 절대자들 다 되시기를 제물로 축복합니다. Entonces ahí es cuando empezamos a vivir una vida con una clase diferente. Empezamos a tener una garantía espiritual, una seguridad espiritual. Entonces busquen ese momento que sea el más silencioso y mediten en la palabra, que sea mi mensaje. Que sea mi mensaje. Digo para que ustedes se vuelvan discípulos absolutos de Cristo que establecen su propio mensaje. Segundo punto, la construcción de la torre del campo. Vamos a ver el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. 반박하고 비방하는 사람도 있었어요.
이 사도 바울의 설교를 듣고 은혜 받는 사람들을 통해 그 다음 안식일에 비시되 En Pisidia, Pablo y Bernabé, cuando ellos proclamaron el Evangelio en la sinagoga, habían dos tipos de reacciones. Hubieron dos tipos de reacciones. Habían personas, como acabamos de leer en el versículo de ahorita, que seguían diciendo, sigan hablando, queremos escuchar más. Si lo decimos en otras palabras, eran personas que estaban recibiendo gracia por medio del mensaje y querían más. Sin embargo, también habían personas que, por el contrario, como se ve en el versículo 45, que empiezan a rechazar el Evangelio, empiezan a juzgarlo. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. 하나님의 말씀이 하나님의 복음이 이방인에게 또 마찬가지예요. 자기들만 선민이래. 하나님의 뜻과 Los gentiles oyendo esto se regocijaban, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta el último la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 유대인들이 그야말로 학살을 당하고 Vemos que lo que está diciendo Pablo es que los judíos fueron escogidos por Dios, ellos debían escuchar y recibir esta palabra primero, pero como ellos no estaban escuchando, como ellos siguen pensando que son solo ellos, y ellos siguen pensando lo mismo al día de hoy. Entonces, por eso ellos, por no entender lo que Dios quería decirles, ellos fueron hechos esclavos. Y ellos aún no han podido entender esto todavía. Yo quiero que ustedes sepan que entender el Evangelio es la bendición más grande que puede haber. Que ustedes cada día digan, Señor, gracias, porque cada día digan, Señor, gracias porque entendí el Evangelio. Esto es lo más grande. Esto, cuando estamos bajo maldición, no podemos entender esto. Cuando estamos bajo maldición, no podemos recibir esta palabra. Vamos a seguir rechazándola. Así vemos en la palabra de hoy. Muchos judíos no podían entender este Evangelio. Y entonces esto se convirtió, el tiempo de salvación cambió y ellos no lo recibieron. Entonces los gentiles empezaron a recibirlo. ¿Cuál es la particularidad del Evangelio? El Evangelio no se queda quieto. No importa cuánta crítica, no importa cuánta obstrucción parezca que haya, el Evangelio siempre sigue en movimiento. Vamos a ver el versículo 49. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Por toda aquella provincia. Y la palabra en griego dice tioperoto. Tioperoto. Y eso significa que va continuamente, que no se detiene. La palabra que se usa en el versículo original es una palabra que significa que es continuo sin detenerse. Y de esta manera se seguía expandiendo el Evangelio. Las personas, el Evangelio no se detiene o no se obstruye por las personas que lo rechazan. Esas personas son obstruidas, se obstruyen a sí mismas, pero el Evangelio sigue expandiéndose y sigue expandiéndose. Por eso la mejor bendición es poder escuchar la palabra de Dios, poder aferrarnos a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esta palabra. En el versículo de hoy vemos que los judíos hicieron que Pablo y Bernabé salieran de la ciudad y se tuvieran que ir. Sin embargo, ellos no dejaron de compartir el Evangelio, sino que fueron a otros lugares, a un nuevo campo, a levantar nuevas torres de la palabra de Dios, a seguir compartiendo el Evangelio en diferentes lugares. Las personas, ellos no eran personas, tanto Bernabé como Pablo no eran personas que por crítica o rechazo decían, ya no voy a compartir más la palabra, ya no voy a hablar más. No, continuamente seguían proclamando la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque estaban completos por el Evangelio y sabían que había llenura en las personas que recibían la palabra de Dios. Ahorita que yo tenía este corazón, ahorita que estuve en Indonesia, en Bali. En Bali, el 90% de la población tiene una religión hindú. Sin embargo, en este lugar, cuando compartimos el Evangelio, ¿saben cuántas personas conocieron a Cristo? 238 personas aceptaron a Cristo en este tiempo. Como decía la palabra, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta palabra, yo vi el cumplimiento de esta palabra en Indonesia. Por eso nosotros como iglesia vamos a seguir con la estrategia para compartir la palabra tanto en el extranjero como dentro de este lugar. Y deben saber, si ustedes siguen mirando sus circunstancias y siguen mirando su entorno eterno, de resto no van a poder ir a ver la palabra. No van a poder ir a proclamar la palabra a otros lugares. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer para esto? Es cuidar la palabra, tienen que mantener la palabra. Cuando yo estuve ahorita en el 우리가 자주 쓰는 말 중에 끝내준다는 말이 끝내준다 이 말은 탁월하다 어떤 일에서 뛰어나게 잘한다 그런 뜻이지요. Ahorita que nosotros estuvimos en Indonesia, yo sí tenemos que ser como Don Quijote. Don Quijote era una persona decidida y tenemos que vivir esto bíblicamente con una persona, ir incondicionalmente, salir, obedecer la palabra incondicionalmente. Y yo espero que todos ustedes sean usados para eso, tanto para la evangelización en las naciones, que tengan una vida con una clase diferente. Conclusión. Nosotros tenemos una expresión. Una expresión que en coreano es como terminar, como la palabra parece un poco como terminar algo, pero es algo, se refiere a alguien que es maravilloso, algo que es muy chévere. Una persona que resalta en diferentes cosas. Un país que tiene una economía avanzada, si sea, ese país lo terminó. El término en coreano es algo como terminar. Y se usa esa palabra para cosas destacadas, para cosas relevantes, para cosas que son así. Y yo espero que la vida de los creyentes de la iglesia Yewon espiritualmente terminen en el Evangelio, en la salvación de otras personas. Que pongan un final, se refiere como a poner un final. Y se usa cuando se hace algo muy bien. Y yo espero que ustedes vivan así para la salvación de otras personas. No importa si yo soy fuerte, si no soy fuerte, si soy débil, no importa las circunstancias, estamos en la mano del Señor. Pero es que la empresa es complicada, es que pues esa persona me cae mal. Ustedes, en el momento que ustedes se aferran al pacto, a la promesa de Dios, todas las tinieblas se van. No hay nada que los pueda detener. ¿Por qué? Porque es una misión. Porque yo espero que Dios les dio esta misión, y yo espero que ustedes se vuelvan esas personas que terminen por completo, que cumplan brillantemente la misión que Dios les ha dado. A Dios no le interesa qué posición tengan ustedes en la iglesia, sino que reciban esto. Reciban la salvación y reciban el reconocimiento delante de Dios. ¿Cómo recibimos reconocimiento delante de Dios?
나의 메시지가 Entonces, orando, diciendo, Señor, que usa mi vida para establecer la luz, para brillar a los gentiles. 할 수 있도록 무장시켜 주옵소서. Y que de esta manera nos levantemos como cumbres para que brillen a las 237 naciones. Vamos a orar. Padre, oro por todos los creyentes de la iglesia de Juan que vivan realmente como cristianos, que parecen cristianos, que tengan una clase diferente y sean usados para brillar luz sobre los gentiles. Oramos para que todos los creyentes se enfoquen en el enfoque que tiene el Señor, que el sueño de Dios sea nuestro sueño, que el mensaje de Dios se vuelva mi mensaje y que pueda tener una vida de evangelista que toque muchos corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.